Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Existe una relación entre la fe y la razón. Yo creo en Dios, por ejemplo. Usted cree en Dios porque así se lo dicta la razón. Y recordemos que con Santo Tomás de Aquino, y su Suma Teológica, nosotros vimos que se trataba de demostrar la existencia de Dios a través de 5 causas, ¿recuerdan ustedes? De 5 vías, perdón. Y en esas 5 vías, Santo Tomás de Aquino se hacía de las causas aristotélicas. Bueno, es decir, que para Santo Tomás de Aquino la razón tenía un rol fundamental al momento de hablar de Dios. Ahora, ¿la razón te hace llegar a la fe? ¿O la fe es irracional? Cuando usted cree, lo hace a partir de un camino lógico o a partir de una iluminación de fe. Por ejemplo, San Anselmo, también padre de la iglesia en el Medioevo, decía: creo porque es absurdo. Creo en Dios porque es absurdo. Es decir, que le quitaba a la fe, ¿verdad?, su carácter racional. Y en el Medioevo, bueno, hablando de San Agustín, etcétera, se solía decir: yo sé quién es Dios, yo sé qué es Dios, hasta que me lo preguntan. Y les hago la pregunta a ustedes nuevamente: ¿ustedes creen en Dios? Primero. Y segundo, si creen en Dios, ¿lo creen por razones o simplemente por un acto de fe? Por aquí dice Aquiles Amaraes, por ejemplo. Interesante. Dice Aquiles Amaraes: creer es dudar. Estaría muy de acuerdo contigo Cartesio también, que plantea todo el método de la duda. ¿Sí? O por ejemplo nos dice por aquí José el Moirú: yo tengo fe de que Dios no existe. En este caso, entonces, la no existencia de Dios sería un acto de fe, un tanto paradójico. Un tanto paradójico, hay que decirlo. Dice Carlos Document por aquí: concepto de fe es creer ciegamente en lo que no se ve. La razón es tangible, palpable, fáctica. La razón no está ligada a la fe. Miren qué interesante este comentario. Tendría mucho que decir San Agustín sobre precisamente este tema. Y si existe o no existe una relación entre fe y razón, podríamos entonces decir a su vez: existe una relación entre religión, la religión es un acto de fe, y filosofía. La filosofía es un acto de la razón. Pregunta por aquí Mariala, interesante, desde Instagram: ¿acaso la fe no es contraria a la razón? Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, Mariale te diría que no. Te diría: no, la razón nos da, valga la redundancia, razones para creer en Dios. Eso es Santo Tomás de Aquino. Vamos a ver qué va a decir San Agustín. Dice por aquí Yolani Meléndez: muchas veces con la fe buscamos la razón, así luego no tengamos ante nuestra vida algún hecho racional. Con la fe buscamos la razón.
Claro, evidentemente la fe en este sentido podría trastocar las razones de la razón. Y podría la fe entonces determinar una razón que acaso puede no ser lógica. Oscar Fernando dice, para esos sabios a lo mejor fueron más creyentes en Dios sin verlo, solo leerlo. Está la prueba en la fecha moderna. No entendí muy bien a Oscar lo que redactaste, pero en todo caso hay algo interesante. Dice solo leerlo. Bueno, interesante en San Agustín que toma las escrituras, ya que habla de leer, toma las escrituras como punto de partida de su filosofía, y en eso podemos decir que San Agustín fue muy filósofo y a la vez muy religioso, porque el pensamiento cristiano parte del libro, parte de las escrituras. De hecho, las tres religiones monoteístas parten de la escritura. Hablo yo del judaísmo, de la religión islámica y del cristianismo. Pero la filosofía también parte de los libros, parte de la escritura, de la hermenéutica. Y esto es un aspecto fundamental en la filosofía de San Agustín. Dice por aquí César, y la pregunta sería, ¿cuál es la razón de tu fe? Esa pregunta entra completamente dentro de la lógica del pensamiento escolástico, dentro de la lógica del pensamiento medieval, donde se trató de, insisto yo, agarrar la razón del mundo helénico y conjugarla con las sagradas escrituras para crear una filosofía que es a la vez fe y es a la vez razón, que es a la vez teología y es a la vez filosofía. Porque el tema mismo de la fe es también el tema mismo de la filosofía. Hay un más allá. Después de nosotros, ¿hay existencia? Después de la muerte, ¿hay algo? El más allá, el metafísicon, dicho en griego, es decir, lo que está más allá de la física, es precisamente el gran objeto de pensamiento de la teología, de la religión, el más allá, y por ende también de la filosofía. Por eso la amalgama que hace San Agustín es tan perfecta, es tan perfecta. Fe y razón, religión y filosofía. A este punto entonces nosotros pasamos con San Agustín de la fe a la fe que tiene razón y se vuelve teología. Y de la teología, que es fe, razón con fe, fe con razón, pasamos a la filosofía. En este sentido, entonces, podríamos decir nosotros que la teología sería, en un primer momento, un análisis racional, es decir, un análisis filosófico, al fin y al cabo, de los textos sagrados. San Agustín realizó esta unión. De hecho, en las categorías de San Agustín, el tema teológico, a través de su misma historia, y es la gran novedad de San Agustín, que quiere hablar de fe y de razón a través de su experiencia personal en primera persona, y es así como el filósofo deviene una especie de narrador de su propia historia y de su conversión al cristianismo. Con esto, San Agustín quiere resolver el problema de oído al tambor, porque es el tema fundamental de hoy. Así quiere San Agustín resolver el problema del mal. ¿Existe el mal? Si existe el mal, ¿existe Dios? Es uno de los grandes temas filosóficos. Lo hemos planteado cuando hemos hablado, por ejemplo, de Santo Tomás de Aquino.
Si existe el mal, existe Dios. El mal es una entidad en sí misma. El mal tiene el mismo estatus ontológico, es decir, de existencia, que el bien. Podríamos hablar del mal y podríamos hablar del bien y darle el mismo estatus de realidad. Y si esto sucede, si el mal existe tanto como existe el bien, ¿puede existir Dios? ¿Puede existir Dios en un mundo en el cual existe el mal? Y si Dios es creador de todas las cosas, ¿es creador también del mal? Son preguntas propias de la filosofía, propias de la teología y propias también de la fe. Dice por aquí Márgara Ortuno desde Instagram. Muy interesante el tema de hoy. Muchísimas gracias. Zuliraima Lop dice: yo soy protestante y no creo en algunas versiones católicas. Con mis disculpas, creo en la Biblia en sí. Bueno, no tienes que disculparte. Eres protestante, tienes la fe protestante. Y ahora la pregunta es: ¿crees en la Biblia? ¿O crees en Dios? ¿O crees, y estamos propios en el respeto filosófico y de la tolerancia, es una de las características fundamentales, o debería ser, de la filosofía? ¿Crees en las escrituras o crees en Dios? Y al creer en las escrituras, ¿crees que las escrituras y la hermenéutica de las escrituras, es decir, la interpretación de la escritura, te ayuda a llegar a Dios? Betty dice por aquí: a través de la tentación nos mostraron que existe el bien y el mal. El tema de la tentación, la narración del pecado original. MP Sánchez dice: Dios mío, qué planteos. Ajá, dice por aquí doctor César Complexo: yo preguntaría, ¿el mal es una condición creada por la razón o la fe? El mal es una condición creada por la razón o por la fe. Ahora, cuando un niño muere a pocos días u horas de nacido, eso es el mal. Lo interpretamos como un mal. Nos duele como un mal. ¿Este mal es creado por la razón o por la fe o por la realidad? Y aquí entramos entonces en los conceptos mismos de determinismo. ¿El mal es un determinismo? El mal es un determinismo. Es decir, estamos destinados al mal. Y si estamos destinados al mal, ¿por qué? Y ese por qué nos lleva a decir también por qué Dios nos lo permitiría. ¿Por qué Dios permitiría la existencia del mal si Él es el bien absoluto? Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.